perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la tercera sesión de nuestros encuentros de Camino a la Residencia. El día de hoy, como ya lo saben o como ya vieron, pues vamos a dar el tema de lesión renal aguda, el cual estará a mi cargo. Mi nombre es José Manuel Echeverri Rollave, soy estudiante de noveno semestre de medicina y vengo de la Universidad de Antioquia. Espero disfruten la conferencia, intentaré ser lo más conciso posible. El tema es un poco largo y algo complejo en algunos de sus factores, pero voy a intentar resumírselos de la mejor manera para que todos podamos aprender el día de hoy. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar por el chat o pueden abrir el micrófono, interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema y resolvemos las dudas que tengan. Y una última cosa es que durante la conferencia van a haber algunas preguntitas al aire, que espero que alguno pueda abrir el micrófono y me responda. No hay problema si se equivocan. Y nada, y se gana una chocolatina virtual. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, el derrotero de la charla de hoy, vamos a empezar con la definición y la clasificación de la lesión renal aguda. Luego de esto vamos a hablar de si la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda son el mismo concepto o son cosas distintas. Qué pena. Después de eso vamos a hablar algo de la epidemiología. Luego vamos a hablar de la etiología. En esta nos vamos a centrar en las tres principales etiologías de esta entidad, que son la lesión aguda, lesión renal aguda prerrenal, intrínseca o renal y postrenal. Luego vamos a ver la clínica del diagnóstico. Vamos a mencionar algunas cosas de los nuevos biomarcadores, que son una estrategia más que todo de prevención primaria, que es algo nueva, pero que es innovadora y es importante que la conozcan. Y puede que este año llegue a Colombia, pues si no empeora lo del coronavirus. Y finalmente vamos a abordar la parte del enfoque y el tratamiento. ¿Listo? Entonces empecemos. Definición y clasificación. La verdad es que en la literatura hay diferentes definiciones de lesión renal aguda, pero pues aquí les traje dos principales como para que entendamos más o menos el concepto. Entonces les voy a leer. La primera definición es que la lesión renal aguda, LRA por sus siglas en español, o AKI por sus siglas en inglés, Acute Kidney Injury, se define por el deterioro de la filtración renal y la función excretora durante días o semanas, lo que resulta en la retención de productos de desecho nitrogenados y otros productos normalmente eliminados por los riñones. Y la segunda definición nos dice que la lesión renal aguda es una reducción rápida de la función renal en días o semanas mediada por un aumento en la creatinina sérica, una disminución en la producción de orina y o la necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, bueno. Vamos a ver entonces que hay una definición objetiva de esta entidad que se caracteriza por los valores de laboratorio. Ahora, durante los últimos 20 años se han propuesto diversas definiciones de lo que puede significar esta entidad. Y han habido diferentes estudios como el RIFLE. ¿Están viendo mi puntero? ¿Se ve bien? En este momento no estoy mirando el chat, entonces si de pronto alguien me puede... Sí se ve, sí se ve. Ah, listo, perfecto. Entonces, en el 2003 salió la estrategia RIFLE, que propuso esta definición. En el 2007 la estrategia Akin, que propuso pues esta otra. Y la estrategia más reciente, o las guías más recientes, que son las guías CADIGO del 2012, proponen esta definición de lesión renal aguda basada en los valores de laboratorio. Entonces, ellos la definen como un incremento en la creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitro o más en 48 horas, o un incremento en la creatinina más de 1.5 veces la basal, que se presume que haya ocurrido en los últimos 7 días. Y la otra característica de esto es que la define de acuerdo, también de acuerdo al gasto urinario. Entonces, cuando el volumen de orina es menor a 0.5 miligramos por kilogramo hora por 6 horas, entonces el paciente clasificaría como lesión renal aguda. ¿Cómo hacemos para sacar este gasto urinario?
Entonces, digamos que, por ejemplo, tengo un paciente de 70 kilogramos, ¿cierto? Que tenemos en hospitalización por X o Y motivo y le estamos haciendo control de ingresos y egresos, ¿cierto? Entonces, nos reportan que este paciente en las últimas 6 horas su excreción de orina ha sido de 200 mililitros. Esto es un ejemplo, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar si estos 200 mililitros corresponden a esta definición? Entonces, pues es bastante fácil. Lo que tenemos que hacer es que esos 200 mililitros los tenemos que dividir entre el peso del paciente, que sería 70 kilogramos, y ese resultado que nos dé lo tenemos que dividir entre el número de horas que estuvimos cuantificando el volumen de orina, es decir, 6 horas. Y para este ejemplo en específico, esto nos va a dar 0.47. Es decir, que este paciente entra dentro de la definición y tiene una lesión renal aguda. Bueno, entonces, ¿cuáles son los valores de creatinina sérica normales, cierto? Porque si sabemos los de la enfermedad, tenemos que mirar los normales. En hombres es más o menos de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro y en mujeres de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. ¿Por qué se da esta diferencia? Pues bueno, si recordamos, la creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la fosfocreatina, que en condiciones normales en el cuerpo se produce a una tasa constante desde el tejido muscular esquelético. Entonces, en general, en promedio, los hombres tienen un promedio de masa muscular más alto que las mujeres y por tanto tienen un valor de creatinina más alto. Pero esto pues no pasa en todos, sino que es el promedio pues en general. Y los valores del volumen urinario, generalmente en un adulto, van desde 1 a 1.5 mililitros por kilogramo hora. Listo. Bueno. Recuerden que si tienen alguna duda mientras estoy exponiendo, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, aquí una claridad. Yo no me puedo esperar, si un paciente viene agudo, si necesita atención inmediata, no me puedo poner a esperar a que pasen 6 horas para mirar cuál es su gasto urinario y que yo tenga este valor para meterlo en este criterio. No. Yo primero trato la enfermedad, si es urgente, si el paciente necesita en este momento tratamiento y después, mientras lo voy estabilizando, hago los paraclínicos y ya me fijo si tiene una lesión renal aguda. Listo. Entonces, la clasificación la vamos a hacer de acuerdo, como les dije, a las últimas guías, que son las guías CADIGO. Y estas lo que dicen, que es lo mismo que les puse en las diapositivas pasadas, la definen de esta manera y se clasifica de acuerdo a 3 estadios. Entonces la clasificamos en aquí estadio 1, 2, 3. Listo. El estadio 1 se define por un incremento en la creatinina basal de 1.5 a 1.9 veces o un incremento absoluto de 0.3 miligramos por decilitro. Y cuando nos vamos al gasto urinario, sería una disminución de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora por 6 a 12 horas. En el estadio 2 vemos que son de 2 a 2.9 veces la basal y, o menor o menos de 0.5 mililitros kilogramo hora por más de 12 horas. Y el aquí estadio 3, que sería el más grave, sería un incremento de la creatinina 3 veces la basal o un incremento absoluto en la creatinina de más de 4 miligramos por decilitro o iniciación de terapia de reemplazo renal o en pacientes menores de 18 años una disminución en la tasa de filtración glomerular de menos de 35 mililitros por minuto. Esta es como la que más definiciones tiene. Y por la parte del gasto urinario tenemos que entonces es menos de 3 mililitros por kilogramo por hora por más de 24 horas o anuria por más de 12 horas. La anuria se puede definir como menos de 0.1 mililitro kilogramo hora o menos de 100 mililitros en un día. ¿Listo? Bueno. Entonces, pasando al siguiente punto, vamos a ver la diferencia entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda. Son el mismo concepto, son diferentes. Entonces, en este sentido, la respuesta va encaminada a lo siguiente. Sabemos que la lesión renal aguda va desde las primeras 48 horas hasta los 7 días. Y la enfermedad renal crónica se define como una función renal comprometida
por al menos 90 días o 3 meses. ¿Qué pasa entonces en este periodo intermedio? Pues bien, entonces la iniciativa de la calidad de enfermedades agudas, que es la ATCI, aquí les dejo abajito la de referencia, lo que hizo fue un consenso en el que trató de definir que durante este periodo de tiempo lo que la persona experimenta es una enfermedad renal aguda. Si vemos entonces aquí está la lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, y este periodo en la mitad nos muestra los estadios de la enfermedad renal aguda, que si ven son los mismos en criterio, pues, que en la lesión renal aguda, ¿cierto? Más de 3 veces la creatinina, 2 veces, 1.5 veces. La diferencia es que esta tiene un estadio adicional, que es el estadio 0, que se divide en 3 subestadios, que son el A, que no hay evidencia de injuria renal. En este caso, estos pacientes probablemente es que se estén recuperando de una lesión renal aguda que tenían y pues los niveles basales de creatinina no alcanzan a ser todavía normales después de los 7 días. En la B todavía hay presencia de los biomarcadores que ahorita vamos a ver, o hay unos indicadores de daño, que cuáles son, puede ser hematuria, tanto micro como macroscópica, o también proteinuria, entre otros. Y en el estadio C es que la creatinina basal del paciente no llega a ser 1.5 como para clasificarse como estadio 1, pero tampoco llega a ser la creatinina basal que tenía el paciente antes de esta lesión renal aguda. Entonces, por eso se clasifica en estadio C. Entonces, finalmente, ¿qué es la enfermedad renal aguda? Es un daño agudo subagudo y la pérdida de la función renal durante un periodo de 7 a 90 días después de la exposición a un evento iniciador, que sería la lesión renal aguda. Y aunque estas dos, la lesión y la enfermedad renal crónica, son entidades bien caracterizadas, la enfermedad renal aguda todavía no se ha estudiado sistemáticamente y falta pues todavía mucho que entender acerca de ella. Por lo tanto, pues esto es algo que se debería ver en otra charla. Listo. Entonces vamos a hablar ahora un poco de la epidemiología. Dentro de la incidencia de la lesión renal aguda, tenemos que en el contexto ambulatorio, la verdad es que es un porcentaje bajo. Menos del 1% de las personas desarrollan una lesión renal aguda en el espacio extrahospitalario. Ahorita vamos a ver más o menos las causas. Ya en el entorno hospitalario, las personas que están hospitalizadas tienen una incidencia un poco más alta, de 0.4 a 18%. Y las personas que están en UCI son las personas que tienen la incidencia más alta de lesión renal aguda, con un porcentaje del 10 al 67%. ¿Qué pasa? Los pacientes que están en UCI generalmente ya están delicados por alguna otra enfermedad que los llevó a estar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces la lesión renal aguda, qué pena, va a ser un factor de gravedad y un factor pronóstico malo para la persona si la desarrolla mientras está en UCI por cualquier otra patología. ¿Listo? Eso va a repercutir en la morbilidad y la mortalidad de esta entidad. Entonces aquí les traigo esta gráfica para mostrarles simplemente que la incidencia del número de pacientes con lesiones renal aguda que requieren diálisis en los Estados Unidos ha ido aumentando paulatinamente desde el año 2000 hasta el 2009. Y esto se puede deber a varios factores. El primero son cambios en las definiciones y en los criterios de terapia de reemplazo renal, ¿cierto? Que pueden hacer que más pacientes estén incluidos en la terapia de reemplazo renal. La otra sería la posibilidad de tratamiento a más personas, debido a que en todos estos años, pues probablemente en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, hayan aumentado las unidades de diálisis, entonces haya habido la posibilidad de tratar a más personas. Y la otra tiene que ver con la supervivencia o la calidad de vida, más bien de la esperanza de vida de las personas. Porque mientras en estos últimos años hemos visto que la esperanza de vida nuestra ha ido en aumento, y esto hace que seamos más propensos a enfermedades crónicas y a patologías que son factores de riesgo para desarrollar una lesión renal aguda. Listo. Ahorita vamos a ver estos factores de riesgo más a detalle. Entonces, vamos a ver ahora la asociación entre lesión renal aguda y eventos adversos. El primer evento adverso y posiblemente el más importante sea la mortalidad. Los pacientes en su forma más severa, es decir, que requieran diálisis, la lesión renal aguda se asocia con una mortalidad que va desde el 15% cuando está sola hasta un 80% cuando está en pacientes críticamente enfermos.
y como vimos que la mayoría de pacientes están en UCI, probablemente la mayoría de ellos sean pacientes que están críticamente enfermos. La segunda es la enfermedad renal crónica, y es que se ha visto que hay una asociación entre los pacientes que tienen lesión renal aguda, después del periodo de recuperación, por decirlo así, la creatinina basal de algunos pacientes nunca vuelve a ser la normal. Y si ese periodo se extiende por más de 90 días, que es como vimos el criterio para enfermedad renal crónica, el paciente desarrolla una enfermedad renal crónica de nuevo. Entonces, un metaanálisis de 3 estudios de corte reportó cocientes de riesgo de 8.8, con un intervalo de confianza entre el 3.1 y 25.5, comparado con sujetos sin lesión renal aguda. ¿Qué significa esto tan raro? Entonces, esto significa que por cada 100 personas que no tengan aquí, que no tengan lesión renal aguda, que desarrollen enfermedad renal crónica, 880 que sí tienen lesión renal aguda van a desarrollar enfermedad renal crónica. Esto, en el mejor de los casos, van a ser 310 personas y en el peor de los casos van a ser 2.550. Es decir, esto aumenta mucho el riesgo de las personas que desarrollar enfermedad renal crónica de nuevo. El siguiente evento adverso sería la enfermedad renal terminal. Entonces, el mismo estudio reportó cocientes de riesgo de 3.1 comparado con los sujetos sin lesión renal aguda, es decir, el riesgo de estos pacientes es bastante alto. Ahora, los datos del Registro Nacional de los Estados Unidos muestran que aproximadamente del 2 al 3% de los pacientes con lesión renal aguda que requieran diálisis no podrán recuperar la función renal y o progresarán a enfermedad renal terminal dentro de un año. Listo. Vamos a ver más eventos adversos. Entonces, otros serían los eventos cardiovasculares. La lesión renal aguda está asociada con un incremento del 86% de la mortalidad cardiovascular, del 38% para eventos cardiovasculares mayores y del 40% para falla cardíaca. Y finalmente, pero no menos importante, están los costos al sistema de salud. De por sí, un paciente que se encuentra en UCI es muy costoso para el sistema de salud. Y si a eso le adicionamos un paciente que tenga lesión renal aguda y posiblemente que requiera terapia de reemplazo renal, este paciente va a ser, o sus costos se van a incrementar exponencialmente. Entonces, cuando definimos lesión renal aguda como un aumento de 0.3 miligramos por decilitro en la creatinina, la lesión renal aguda se asoció con un costo de hospitalización de $4.886 y una duplicación de la creatinina sérica se asoció con un costo de hospitalización de $9.000. Ahora, cuando vamos a ver a un paciente que requiera terapia de reemplazo renal, estos costos aumentan demasiado, hasta gastos hospitalarios de $28.300, en comparación con un curso postoperatorio sin complicaciones de la persona. Entonces, como vemos, esto tiene muchas implicaciones tanto en la calidad de vida de las personas como en los sistemas de salud. Por eso es que es tan importante conocerlo. Listo. Entonces vamos a pasar a los factores de riesgo. Pero antes les quiero preguntar si hasta ahora todo bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O si no, pues continuamos. Listo. Parece que no hay dudas. Entonces voy a continuar. Dentro de los factores de riesgo, entonces tenemos factores de riesgo paciente específicos, es decir, son específicos del paciente que aumentan el riesgo en la lesión renal aguda. La primera de ellas es la edad. Algunos estudios prospectivos basados en las comunidades han demostrado que las personas entre 80 y 89 años fueron 55 veces más propensas a desarrollar lesión renal aguda que los adultos menores de 50 años. Las explicaciones a esto no se tienen muy claras todavía, pero se cree que se basan principalmente en 3 conceptos. El primero es cambios estructurales y funcionales propios de la edad que llevan a una disminución de la reserva de nefronas en el riñón y la capacidad reducida de la misma autorregulación del riñón para como luchar contra la adversidad o contra el daño. La segunda es la acumulación de comorbilidades que incrementan la susceptibilidad a AQI, es decir, las personas mientras más edad tengan, más posibilidades tienen de sufrir enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, etc. Y la última es el incremento en la exposición de las personas de mayor edad a medicamentos y procedimientos que predispongan a lesión renal aguda. Ahorita vamos a ver que hay ciertos medicamentos que son muy nefrotóxicos
y que en pacientes vulnerables pueden desencadenar una lesión renal aguda. Listo. Entonces, otros factores de riesgo son el género. Generalmente en los pacientes de género masculino es más frecuente o tienen una vulnerabilidad más alta. La enfermedad renal crónica, debido a que una tasa de filtración glomerular preexistente baja, que caracteriza a los pacientes con enfermedad renal crónica, es un riesgo potente para lesión renal aguda, luego de ciertas situaciones de estrés, como medios de contraste, cirugías mayores, enfermedades médicas, etc. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo. La proteinuria, la diabetes, enfermedad cardíaca, falla cardíaca congestiva, qué pena, sepsis, disminución del volumen del volumen sistólico funcional, enfermedad hepática crónica y la hiperuricemia. Ahora, también hay factores de riesgo para enfermedad renal crónica, para que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica después de una lesión renal aguda. Estos son la edad, la tasa de filtración glomerular base del paciente, la falla cardíaca congestiva, la hipertensión, la lesión renal aguda recurrente, porque mientras más se dé, pues más daño crónico va a haber en el riñón. La albúmina sérica durante la hospitalización, generalmente mientras más baja es, mientras más el paciente tenga hipoalbuminemia, se asocia más con lesión renal aguda, con enfermedad renal crónica luego. La severidad de la lesión renal aguda, si es estadio 1, 2 o 3, cada uno tiene un pronóstico distinto. Y muy importante, la tasa de filtración glomerular al alta. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora a la clínica y al diagnóstico. El cuadro clínico de la lesión renal aguda es altamente inespecífico, es decir, a pesar de que nos debemos basar en una buena historia clínica y un buen examen detallado de la persona, el cuadro clínico, hay muchas ocasiones en las que no nos va a dar herramientas necesarias para poder diagnosticar. Pero vamos a ver que según el contexto del paciente, su historia previa hospitalaria, vamos a poder identificar mucho más fácil las causas de lesión renal aguda prerrenales y posrenales. Nos vamos a dar cuenta ahorita. En cambio, las renales sí, su cuadro es totalmente inespecífico. En general, el cuadro clínico de las personas con lesión renal aguda puede constar de oliguria, cambios en la coloración de la orina, hipertensión arterial, hipoglucemia, edemas, trastornos ácido-base, los síntomas de hiperuricemia, porque como sabemos, entonces la función renal está disminuida, entonces eso hace que se acumulen productos nitrogenados y también el ácido úrico o la urea no se excreten de manera adecuada, y estos se van a acumular en la sangre y van a causar síntomas como vómito, náuseas, epigastralgia, en casos muy graves pericarditis, prurito, insomnio y también en casos graves encefalopatía. Listo. Ahora también hay síntomas de disminución en el flujo extracelular. Estos son más característicos, como vamos a ver ahorita, de la lesión renal aguda prerrenal. ¿Listo? Entonces, disminución del peso corporal, hipotensión ortostática, taquicardia y falta de distensión venosa yugular. Esto se le suma que estos pacientes tienen generalmente una historia clínica que se desarrolla en un contexto de hipovolemia. Es decir, cuando hay una disminución de la volemia eficaz en el riñón, puede causar lesión renal aguda prerrenal y esto se puede dar en muchos tipos de contextos que vamos a ver ahorita, por ejemplo, los pacientes quemados, los pacientes gravemente deshidratados, pacientes politraumatizados, etc. ¿Listo? Y estos síntomas obstructivos se asocian generalmente más con lesión renal aguda postrenal. ¿Listo? Entonces, los componen de disuria, dolor pélvico en los flancos, nicturia o incontinencia urinaria. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Les recuerdo aquí, esto es más de Recorderis, recuerden que se diagnostica de acuerdo a los criterios de CADIGO del 2012 y además de diagnosticarlo, no solo debemos de diagnosticarlo, sino ponerlo en una clasificación, porque la clasificación va a cambiar el pronóstico, probablemente va a cambiar la necesidad de terapia de reemplazo renal y los esfuerzos terapéuticos que se hagan con el paciente.
Listo. Entonces, aquí debemos diferenciar lesión renal aguda versus enfermedad renal crónica, cuando estamos haciendo el enfoque del paciente. Esto puede parecer una pregunta muy boba, porque uno dice, lesión renal aguda, pues es completamente diferente a la enfermedad renal crónica y los criterios de tiempo son muy distintos. Y eso es cierto, pero aquí en lo que yo me refiero es diferenciar en un paciente con enfermedad renal aguda versus un paciente que tenga enfermedad renal aguda, que tenga una enfermedad renal crónica de base, es decir, anterior a ella. Listo. ¿Cómo hacemos para saber? Ah, bueno, esto es importante, esto es muy, muy importante saberlo, porque cambia tanto cosas en el diagnóstico como en el pronóstico como en el tratamiento. Listo. No es lo mismo tener una creatinina base en un paciente con lesión renal aguda que antes tenía su función renal perfecta a un paciente con enfermedad renal crónica que venía con una creatinina base basal, perdón, mucho más alta, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos varias herramientas para ayudarnos aquí a identificar las diferencias. Una es la historia clínica. Eh, Aquí, además de esto, otra cosa muy importante es el contexto del paciente. Es decir, digamos que yo tengo un paciente que llega por urgencias, un paciente que se acaba de chocar porque tuvo un accidente de tránsito, está politraumatizado. El paciente tiene 20 años y y no tiene ningún antecedente importante, ni patológico, ni antecedente familiar importante, ¿cierto? Ese paciente tiene una disminución en el volumen porque probablemente haya perdido mucha sangre y eso le pudo haber generado una lesión renal aguda, ¿cierto? Pero es muy poco probable que ese paciente tenga una enfermedad renal crónica de base por sus características. Es joven, no tiene ninguna enfermedad previa eh, y no tiene como esos factores de riesgo, ¿cierto? Además de eso, nos podemos basar entonces en la creatinina basal. Si el paciente tiene una historia clínica previa en el hospital, podemos ver si alguna vez le han tomado la creatinina basal de él y si esa creatinina no está dentro de los valores normales que vimos al principio, pues entonces podemos decir que esa paciente desde antes tenía una enfermedad renal crónica. Aquí también es muy importante, con la historia clínica podemos ver los medicamentos que ese paciente utilizaba y se tenía otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que nos guían más hacia un diagnóstico de enfermedad renal crónica previa. La ausencia como tal de enfermedad renal, de enfermedad previa y el evento agudo hacen que nos inclinemos más hacia lesión renal aguda sin enfermedad renal crónica previa. La siguiente estrategia es la ecografía. La ecografía es una herramienta diagnóstica accesible, económica, muy disponible en la mayoría de servicios de salud y sus riesgos son básicamente nulos. Entonces, es muy fácil utilizarla como un método diferenciador confiable. Lo que vamos a ver en ella es el tamaño de los riñones, que en lesión renal aguda generalmente los riñones son de un tamaño normal. En cambio, en enfermedad renal crónica, el tamaño de estos es pequeño. Pero como todo en la medicina, esto tiene exceptos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el...? Esta es una pregunta que les quiero hacer, si alguno la quiere responder. ¿Qué causas de enfermedad renal crónica conoce? Ya vimos que generalmente los riñones son pequeños. ¿Qué causas de enfermedad renal crónica conoce que cursen con un riñón de tamaño normal o aumentado? Son 4 grandes causas. No sé si alguno quiera prender el micrófono y, y hablar, o a mirar si de pronto están... Ahí, si de pronto están escribiendo. Nefropatía diabética me dicen, diabetes mellitus, sí. ¿Alguno sabe qué otra? De pronto. Hipertensión arterial. Bueno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Listo. Bueno. Por aquí nos dicen amiloidosis. Listo, perfecto. Entonces, están muy pilosos. Para que tengan ahí como la perlita clínica. Las 4 principales causas de enfermedad renal crónica que cursan con un riñón de tamaño normal o aumentado son la nefropatía diabética, como bien lo dijeron, otra que pasa mucho por alto, que es la nefropatía por VIH, que aquí hay
hay unas siglas que se pueden aprender que son, pues, sencillas de aprender. Lo van a ver en la literatura en inglés, que lo ponen como Iván con H, ¿cierto? Entonces, Iván con H se refiere a nefropatía asociada a VIH o HIV Associated Nephropathy. ¿Listo? Entonces, Iván con H, otra de las causas de enfermedad renal crónica con riñón de tamaño normal aumentada. Entonces ya van dos. Nefropatía diabética, Iván, y las otras dos son enfermedades infiltrativas, que era como la que me dijeron, amiloidosis es una, otras serían tumores primarios de riñón o incluso algunos cánceres metastásicos, algunos linfomas. Y la última, aunque también, bueno, y la última sería enfermedad poliquística renal o poliquistosis renal. En el chat me dijeron una muy interesante que sería la hidronefrosis. Depende del grado de la hidronefrosis. Si se ve en ese momento en la ecografía, cuando los cálices y la pelvis renal están inflamadas, se puede ver el riñón aumentado de tamaño, es verdad. Entonces esa sería también otra causa. Listo, perfecto. Y vamos a ver entonces que el paciente tenga otras alteraciones. Si el paciente tiene lesión renal aguda, no va a tener ninguna otra alteración y el tamaño del riñón va a ser normal. Pero si el paciente nos tiene una enfermedad renal crónica previa, va a haber una pérdida de diferenciación córtico-medular, que ya vamos a ver qué es, o una poliquistosis renal o una enfermedad poliquística renal. Listo. Entonces, ¿qué es la pérdida de diferenciación córtico-medular? Cuando hacemos un escaneo en el plano coronal del riñón derecho, vamos a ver más o menos esto, ¿cierto? Que con los ojos de la fe se ve superficialmente la corteza, ¿cierto? Se ve la médula conteniendo las pirámides renales, que son estas, ¿cierto? Y se ve también los cálices y la pelvis renal aquí. Y ahorita si lo subrayamos un poquito con colorcito, se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces la corteza, la médula conteniendo las pirámides y los cálices y la pelvis renal. Aquí desde otra perspectiva ya vemos al riñón en un plano transverso y vemos aquí la corteza, aquí vemos un poquito menos la médula, pero sí logramos ver las pirámides, ¿cierto? Y los cálices y la pelvis renal. Entonces, cuando tenemos una enfermedad renal crónica, lo que pasa es que esta diferenciación, esto que nosotros podemos hacer de mirar qué es corteza y qué es médula, va a ser mucho más difícil porque la ecogenicidad de ambas partes del riñón va a ser la misma. Eso se va a dar por cambios anatómicos, patológicos con el tiempo y con la disminución en la cantidad de nefronas. Se va a volver indistinguible esa diferenciación entre la corteza y la médula. Entonces eso lo podemos ver más en un paciente que tenga enfermedad renal crónica de base. Listo. La última forma en la que podemos ver la diferencia entre las dos sería la paratormona. Entonces yo, cuando estaba estudiando esto, dije como, ¿qué? ¿La paratormona? ¿Qué tiene que ver la paratormona con el riñón? ¿Y qué tiene que ver o qué nos ayuda a diferenciar la lesión renal aguda de la enfermedad renal crónica, perdón, la lesión renal aguda del paciente que tenga lesión renal aguda con enfermedad renal crónica de base? Entonces, pues bien, como sabemos, la paratormona es una hormona producida por la glándula paratiroides que regula los niveles de calcio, de fósforo, de magnesio e incluso pues tiene mucha relación con la vitamina D a partir de sus efectos. Ella tiene efectos principalmente en el hueso, en los riñones y en el intestino. En el hueso, ella lo que hace es que influye en la remodelación ósea y activa de manera indirecta los osteoclastos, promueve la resorción ósea y lo que hace es que aumenta los niveles de calcio sérico. Bueno, la paratormona se libera en el cuerpo, en el organismo, cuando tenemos unos niveles de calcio sérico bajos y lo que intenta hacer es aumentarlos. Entonces en el hueso favorece la resorción ósea y eso hace que se libere más calcio a la sangre. Y en el riñón tiene una función muy importante, que es que estimula la reabsorción de calcio en los túbulos distales y en el túbulo colector. Y tiene una relación muy importante con la vitamina D. Ella lo que hace es que estimula la conversión de 25 hidroxivitamina D a 1.25 hidroxivitamina E.
que es el calcitriol, es decir, la forma activa de la vitamina D. Y esta vitamina D lo que va a ir a hacer es que va a ir al intestino y va a promover la reabsorción de fósforo y de calcio. Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces todo esto con enfermedad renal crónica? Cuando tenemos los cambios crónicos de esta enfermedad, no solo se afecta la función principal de los riñones, que es la filtración, sino que se afecta el parénquima renal. Al afectarse se afectan otras funciones de los riñones. Una de ellas es la producción de eritropoyetina. Por eso es que vemos que las pacientes con enfermedad renal crónica, y eso es otra manera de diferenciarlas, tienen una anemia normocítica que es causada por esto, por disminución en los niveles de eritropoyetina. Y otra de las cosas es que disminuye la estimulación que hace sobre los riñones para convertir la 25-hidroxivitamina D en 1.25-hidroxivitamina D. ¿Eso que lleva? A que la reabsorción de calcio sea menor, se aumenten las pérdidas por calcio en la orina y la paratormona, al censar que hay unos niveles de calcio mucho más bajos, empiece a aumentar, ¿cierto? Entonces empieza a aumentar mucho. ¿Qué pasa? Que si tengo, los estudios han mirado o han establecido como punto de corte 170 picogramos por decilitro. Entonces, si yo tengo una enfermedad renal crónica previa, ¿qué va a pasar? Esta paratormona va a estar disparada. ¿Por qué? Porque los niveles de calcio van a estar bajitos y ella lo que va a estar intentando hacer es compensándolos. Entonces, cuando tengo una enfermedad renal crónica, lo que voy a hacer es tener unos niveles mayores de 170. En cambio, con una lesión renal aguda no se alcanza a alterar tanto el metabolismo del calcio y el fósforo, por lo tanto va a tener unos niveles menores de 170, es decir, una paratormona normal. Entonces, bueno, como ven, esto parecía muy complejo, pero la verdad es que cuando uno lo mira no es tan difícil de entender. Listo. Aquí un datico aparte. En la enfermedad renal crónica, cuando yo aumento mucho los niveles de paratormona, genero un hiperparatiroidismo secundario, o un hiperparatiroidismo renal también lo llaman, que se divide en hiperparatiroidismo secundario y terciario. El secundario es simplemente por un método de compensación. Como les dije, como baja el calcio, la paratormona aumenta, ¿cierto? Y el hiperparatiroidismo terciario es que como esa paratormona está aumentada durante tanto tiempo, las glándulas paratiroides adquieren autonomía. Entonces ellas empiezan a producir paratormona a niveles altos sin responder ahora al calcio sérico. Listo. Entonces, pues bueno, esas personas se les tiene que tratar obviamente porque tienen repercusiones sobre los huesos, osteoporosis, entre otras cosas, pero ya eso sería tema para después. Ahora vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Entonces, como vemos, la lesión renal aguda, tiene un progreso desde que el riñón es normal. Qué pena que yo cambié esto. Desde que el riñón es normal hasta que tengo un riñón con incremento en el riesgo, que ya vimos cómo, personas adultas, con enfermedades crónicas, etc. Luego hay un daño. En este punto hay un daño y después de ahí empieza a disminuir, no ahí mismo, sino después de un tiempo, empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular, empieza a aumentar, la creatinina sérica, y luego de ello, aquí es donde nosotros hacemos nuestra terapia y intentamos evitar que se llegue a una falla renal y mucho menos a una muerte renal, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante que quiero que vean es que después de que se da un daño significativo sobre el riñón, es decir, desde aquí, que se da un daño en el riñón, nosotros apenas podemos ver los efectos de la enfermedad, de la lesión renal aguda, un tiempo después, ¿cierto? Porque la disminución en la tasa de filtración glomerular y el incremento en la creatinina sérica no son inmediatos. Entonces, todo este tiempo de aquí para atrás, en donde pudimos haber hecho algo, no se hizo nada, porque no se sabe qué pacientes van a desarrollar esta lesión, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a entrar en un tema que son el de los biomarcadores. Entonces, hay gente muy tesa que se le ocurrió que hay unos marcadores
de daño renal que se pueden utilizar para intervenir desde aquí, desde el primer momento en que uno ve a un paciente, se puede empezar a intervenir para que ni siquiera tenga un riesgo aumentado, no haya una lesión y eventualmente no disminuya los valores de tasa de filtración glomerular y creatinina sérica. Estos biomarcadores son una realidad en este momento. En Colombia todavía no se encuentran presentes, se supone que iban a llegar este año, pero pues con lo del COVID eso se retrasó. Y son una alternativa y algo nuevo, muy chévere, que se está desarrollando, que también tiene pues unas limitaciones que vamos a ir viendo. Entonces, aquí como vemos, tenemos un daño renal inicial y aquí tenemos los niveles de creatinina sérica y los niveles de tasa de filtración glomerular. Vamos a ver que en la lesión renal aguda hay una ventana de más o menos 8 a 48 horas en donde podemos hacer la detección de la lesión por medio de los biomarcadores y no llegar hasta este punto en el que ya sí podemos detectar los niveles de la tasa de filtración glomerular y la creatinina sérica. Entonces la idea es intervenir desde aquí, ¿cierto? Para mejorar el pronóstico en teoría del paciente. Eso es lo que tratan de hacer los biomarcadores. Entonces, los biomarcadores, hay dos que se estudiaron más que los demás, pues hay muchos, como ven aquí, qué pena. El NGAL, las cistinas C, la interleuquina 18, el NGAL, el KIM, hay muchos. Y todos estos tienen su forma de decir o de predecir más o menos el daño renal dependiendo de cuál se utilice. Los más estudiados, perdón, son estos dos, el TIM2, que es, ay, qué pena, que es el factor tisular de metaloproteasa 2, y el IGF-BP7, que es la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 7. Y estos dos se cuantifican y componen el NephroCheck. El NephroCheck es, como les dije, la estrategia que se utiliza para mirar que los pacientes, si tienen un incremento del riesgo desde antes de que haya daño, para poder que se haga una intervención temprana. Ahora, esto es muy bonito en teoría, pero, y los biomarcadores tienen un potencial de detectar aquí temprano, pero tienen algunas dificultades. Y es que se ha estudiado que así los médicos tengan desde antes esta información de este incremento de riesgo, generalmente los pacientes terminan igualmente haciendo un daño, porque no hay digamos que no hay una franja terapéutica o algo que realmente se sepa que se pueda hacer como para que este riesgo se disminuya al mínimo. Solo sabemos que está presente, pero no sabemos enteramente cómo abordarlo. Listo. Y a pesar de esto, pues estos biomarcadores son una estrategia nueva, son muy chéveres y con mucho más desarrollo y más estudio, pues pueden ser muy beneficiosos para los pacientes. Como les dije, pues esta es una enfermedad que tiene muchas repercusiones en la salud del paciente, inclusive a largo plazo, y en el costo en los sistemas de salud. Entonces, bueno, este es el estudio, se los dejo aquí está la referencia para que lo busquen si les interesa. Y listo. Ahora vamos a pasar al enfoque. Entonces, vamos a pasar a las causas de lesión renal aguda. Las causas prerrenales, que son estas tres, perdón, consisten más o menos el 50% del total de las causas de lesión renal aguda. Las causas renales, que son estas, más o menos el 45%, y las causas posrenales, el 5%. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las causas prerrenales desde hipovolemia, falla cardíaca, síndrome hepatorrenal, oclusión de las arterias o las venas renales, y ya en la insuficiencia, en la lesión renal aguda intrínseca o renal, tenemos enfermedad de pequeños vasos como la microangiopatía trombótica, arterioembolismo renal, tenemos enfermedad contra la membrana basal glomerular, nefritis lúpica, glomerulonefritis postinfecciosa, tenemos isquemia, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, y ya sería la última, que sería obstrucción intratubular, que puede ser pues cristialuria,
por algunos medicamentos, etc. Y la última, que es el 5%, serían las causas postrenales, que entre ellas están tumores, cálculos renales, necrosis papilar, fibrosis retroperitoneal, entre otras. Listo. Aquí está pues otra grafiquita en la que nos muestra también lo mismo, las mismas causas. Esta hipovolemia, aquí lo nuevo es que nos muestran que puede ser por disminución en la autorregulación renal, que puede ser causada por medicamentos, la insuficiencia prerenal, que serían los AINES, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS y los ARA2, que son los inhibidores del receptor de angiotensina 2 y las ciclosporinas. Listo, y aquí pues más o menos lo mismo. Otras que no había mencionado, hipertermia maligna, hipertensión maligna, esto es síndrome urémico hemolítico. Y listo. Otra gráfica en la que nos muestran causas intrínsecas de lesión renal aguda, pero pues ahorita aquí las tienen para que las lean pues después. Y dentro de las causas de postrenales estarían, como les dije, entonces cálculos, coágulos de sangre, compresión externa de los uréteres, del cuello de la vejiga o de la uretra, hiperplasia prostática, que es muy frecuente en adultos mayores, cáncer, que también es muy frecuente, y obstrucción del catéter de Foley, que el catéter de Foley es simplemente el catéter urinario pues, más común que hay. Listo. Entonces aquí tenemos que diferenciar dentro del enfoque las causas prerrenales de las causas renales. Listo. Entonces, como vemos, las causas prerrenales y posrenales son relativamente fáciles de identificar por el contexto clínico del paciente. Las prerrenales se asocian a hipovolemia, cualquiera de las causas de hipovolemia, muchas, o disminución en el volumen sistólico efectivo, como en la falla cardíaca, etc. Y las posrenales generalmente son por obstrucción, ¿cierto? Pero hay algunos pacientes, como los síntomas son tan inespecíficos, en los que no sabemos si las causas son renales, prerrenales o renales, ¿cierto? Entonces tenemos este cuadrito que nos ayuda en 3 categorías distintas: la historia clínica, la presentación y los estudios de laboratorio. Entonces en las prerrenales, como les decía, tenemos un contexto de pérdida de volumen por tracto gastrointestinal, urinario, por piel, por ejemplo en las quemaduras, o la reducción en el volumen arterial efectivo, ¿cierto? Como en falla cardíaca o en pancreatitis. Y en las causas renales tenemos generalmente drogas o toxinas, exposición a drogas o toxinas, sean endógenas o exógenas. Endógenas, por ejemplo, cuando hay rhabdomiólisis y se liberan todo ese contenido celular que va a la sangre, eso pueden causar como una endotoxina. Y exotoxinas, como algunos cannabinoides, como algunos medicamentos, ¿cierto? Listo. En la presentación clínica, en los pacientes con prerrenal, como vamos a tener una disminución en el volumen, vamos a tener hipotensión o depresión de volumen. Y en las renales vamos a tener síntomas muy inespecíficos. Entonces aquí pues no vamos a poder diferenciar. Y ya en los estudios de laboratorio vamos a tener diferentes categorías. Entonces, la relación BUN-creatinina va a ser mayor en los pacientes prerrenales y menor en los renales. En el sedimento, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, vamos a tener que en los prerrenales pueden haber un sedimento normal o algunos cilindros hialinos. En cambio, en la renal podemos tener varios, la verdad. Estos son uno de ellos, que son los cilindros cafés como fangosos. La osmolaridad de la orina, mayor a 500 y menor a 350. Proteinuria, no vamos a tener proteinuria o un poquito en la lesión prerrenal, mientras que en la renal va a ser de leve a moderada. Y estos otros que son, pues, la fracción de sodio, la fracción de la urea y los nuevos biomarcadores que en la prerrenal van a estar normales, en cambio en la renal generalmente van a estar aumentados. Y aquí estos dos son los que vemos que componen el nefrocheck. Listo. Entonces, el sedimento urinario. El sedimento urinario se hace como parte del examen del uroanálisis. El sedimento es muy importante entender cuál es el normal para poder entender cuáles son los anormales. Entonces, podemos encontrar pocos cilindros hemáticos, pocos cilindros de células blancas o pocos cilindros hialinos en personas que tengan enfermedad prerrenal
en muy pocos de los que tengan postrenal, en algunos de los que tengan trombosis arterial o embolismo, eh, vasculitis preglomerular o también síndrome urémico hemolítico. Pero es de entender que por ejemplo, los cilindros hialinos se pueden también presentar en personas que son completamente normales. ¿Por qué pasa esto? Los cilindros hialinos son formados en los túbulos contorneados distales del riñón por una proteína que se llama uromodulina, o también llamada proteína de Tamm-Horsfall, ¿cierto? Esta proteína se produce o se secreta en ese mismo túbulo contornado distal y se agrega o se unen entre ellas cuando hay diferentes cambios en el medio en el que se encuentran, es decir, cuando hay una disminución del pH, porque el pH se vuelve ácido, cuando hay una concentración de sales más alta o cuando hay una concentración de la orina más alta. Esto se puede dar en pacientes que tengan deshidratación desde moderada a grave, se puede dar en pacientes que están haciendo ejercicio, eh, entonces pues pueden pasar en pacientes que no tengan ninguna patología, ¿cierto? Y ya dentro de la parte anormal, entonces podemos tener cilindros hemáticos, la más característica de la enfermedad es la glomerulonefritis, podemos tener cilindros de células blancas, que puede estar en la nefritis intersticial. Podemos tener cilindros con células epiteliales, cilindros granulares, eosinofiluria, cristaluria. Pero esto lo vamos a ver en una imagen más interactiva, un poquito menos caótica, que sería esta. Entonces, bueno, como vemos, entonces los cilindros urinarios, los cilindros hialinos pueden estar durante el ejercicio, con el uso de diurético, cuando la orina está concentrada y se componen de la proteína de Tamm-Horsfall. Entonces, hay diferentes tipos. Los cilindros que son anchos y como serosos van a estar presentes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Los cilindros de células blancas van a estar presentes en la nefritis intersticial, en la pielonefritis. Los cilindros hemáticos van a estar presentes muy característicos de la glomerulonefritis, incluso en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los cilindros de células epiteliales van a estar presentes en necrosis tubular aguda, pero temprana, en la necrosis tubular aguda temprana, ¿listo? Los cilindros grasos van a estar presentes en síndrome nefrótico y los cilindros granulares van a estar presentes en falla renal crónica o cuando son cafés fangosos van a estar disponibles en la necrosis tubular aguda, pero ya no en la temprana, sino en la tardía, cuando ya hay un daño estructural como tal. Listo. Entonces aquí les tengo un ejercicio para el que quiera, esta vez sí abra el micrófono y me cuente. Entonces, según lo que hemos visto de segmento urinario, pues ahora sí vamos a ver unas fotos de verdad, porque estas puede que no sean muy informativas a la hora de la verdad. Listo. Entonces, alguien que me quiera decir qué es lo que ve aquí, qué cree que es esto. Esto es en un análisis, en un uroanálisis. Vamos a ver al microscopio y vemos esto. ¿Qué creen que es? ¿Alguno? Sin miedo. Se pueden equivocar, no hay problema. Las células epiteliales. Exactamente. Entonces, esto es un agregado de células epiteliales. Entonces, esto es perfectamente normal, lo puede tener cualquier persona. Entonces, ahí no hay mucho de qué hablar. Listo. El siguiente. ¿Alguno reconoce de pronto este? Tiene más forma cilíndrica. ¿Qué les parece que sea? De los que vimos. Por acá en el chat dijeron que es cilindro hialino. Listo, perfecto. Cilindro hialino. Este siguiente, ¿a qué se les parece? ¿A qué se les parece todo y qué es lo que está señalando las flechas? No les dé pena abrir el micrófono.
Esto es un poquito más difícil, pues. Este sería un cilindro de células epiteliales, ¿cierto? Y lo que está señalando son las mismas células epiteliales. Listo. El siguiente sería este. ¿Cuál creen que es? Que les dije que era muy frecuente encontrarlo en necrosis tubular aguda, pero no temprana, no en la fase temprana, sino en la fase ya tardía. Entonces, estos son cilindros cafés fangosos que se encuentran, pues, en la necrosis tubular aguda. Este de aquí, ¿cuál les parece? O de pronto les voy a hacer un zoom. ¿Cuál creen que es? Células de aquí, ¿qué se les parece? Bueno, entonces este sería un cilindro hemático, listo, muy característico de la glomerulonefritis. Y este último es muy parecido a este, de aquí arribita, pero si ven, aquí en este las células tienen un solo núcleo y en este células son bi o multinucleadas. ¿Qué creen que es este? Este sí, díganme ustedes. Leucocitario. Eso es un, perfecto, es un cilindro leucocitario. Listo. Entonces, continuemos. Ahora, hablando del enfoque, entonces, lo más importante en la lesión renal aguda es diferenciar si mi lesión renal aguda es prerrenal, postrenal o renal. ¿Cómo hago eso? Identifico primero las más fáciles de identificar. ¿Cuáles son las más fáciles de identificar? La lesión postrenal y la lesión postrenal y la lesión prerrenal en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un paciente con una creatinina sérica elevada. Entonces hago una evaluación de la función renal basal, si la tengo disponible. Entonces, si la creatinina basal está elevada o no cumple ningún criterio de la definición de AKI, pues entonces estoy ante una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y sigo su algoritmo. Si tengo una creatinina de más de 1.5 veces la basal o un incremento absoluto de más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, digo que tengo una lesión renal aguda. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Descartar las causas, la causa menos probable. ¿Cuál es? Obstructiva. Entonces, ¿qué hago? Le hago una ecografía al paciente y ahí también eso me puede ayudar a mirar si el riñón es de tamaño normal o si tengo diferenciación corticomedular, etcétera. Y si hay evidencia de obstrucción, entonces le hago una cateterización, llamo al urólogo para que mire a ver qué es lo que está causando la obstrucción, etc. Si no tengo evidencia de obstrucción, lo que hago es que tomo historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio iniciales y le hago un examen de sedimento urinario. Si sospecho una causa prerrenal, pues entonces hago un intento de ver si el paciente responde con líquidos. Aquí esto dice con líquidos, pero esto se queda muy corto porque las causas de lesión renal aguda son muchas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que no respondan a líquidos puede que respondan a vasopresores, ¿cierto? Entonces, cuando hay indicación de vasopresores, también los debemos utilizar. Cuando es un paciente quemado, pues se debe seguir todo el protocolo, se deben poner los antibióticos necesarios, etcétera. Y aquí vemos, si el paciente responde, generalmente hago una terapia de soporte porque era una lesión renal prerrenal y ya disminuye el riesgo aumentando el volumen de sangre que le está llegando a ese riñón. Si no responde y sospecho una causa intrínseca, entonces, debido a que hice un sedimento urinario, voy a mirar a ver cuáles de estas causas tengo. Entonces, glomerulonefritis aguda, injuria tubular aguda, nefritis intersticial aguda, obstrucción intralobular, problemas macrovasculares o microvasculares. Y ya descarto entre ellos. Listo. Entonces aquí le muestro el algoritmo completo. Algo que también es útil en algunas ocasiones
es dividir entre las causas oligúricas, es decir, pacientes que orinan menos de 500 mililitros por día, y las no oligúricas. Entonces, los pacientes con oliguria o las causas oligúricas ocurren más comúnmente en lesión renal aguda causada por necrosis tubular aguda, aunque se puede ver en lesión renal aguda prerrenal temprana o en nefritis intersticial aguda, perdón. Grandes variaciones en la producción de orina diaria sugieren obstrucción, porque puede ser que el cálculo se esté moviendo o que el paciente esté haciendo más fuerza, que haya movilizado lo que sea que le haya causado la obstrucción. Otras causas como y una oliguria ya muy marcada, que sería menos de 100 mililitros al día, puede ser por otras causas como anticuerpos antimembrana basal glomerular, síndrome urémico hemolítico, shock, ¿cierto? Entre otras. La biopsia renal. ¿Cuándo hago biopsia renal? La biopsia renal está reservada para pacientes en los que se ha excluido lesión renal aguda prerrenal y posrenal, y la causa renal o intrínseca sigue sin estar clara, es decir, es el último examen que mandamos. Es particularmente útil cuando la evaluación clínica y las investigaciones de laboratorio sugieren diagnósticos distintos de lesión isquémica o tóxica y pueden responder a terapia específica, por ejemplo, cuando tengo una vasculitis, un lupus o una necrosis intersticial aguda. Listo. Entonces vamos a pasar finalmente al tratamiento. Entonces, primero está la prevención. Lo primero es la administración de antibióticos en infecciones. Se ha visto que la administración de antibióticos en la primera hora disminuye el riesgo significativamente de desarrollar lesión renal aguda y mejora el pronóstico. El mantenimiento hemodinámico, mantener al paciente controlado, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, etc. La adecuada hidratación, y esto va de la mano con evitar balances positivos. No dejar seco al paciente, pero tampoco darle una sobrecarga hídrica, porque se ha visto que el edema que causa sobrecarga también es significativo sobre el riñón, y esto lo que puede hacer es que se disminuya la función renal, contrariamente a lo que queremos hacer, ¿cierto? El uso irracional de diuréticos, que más adelante vamos a ver cómo se utilizan, y tenemos que evitar nefrotóxicos, que ya vimos, hay muchos medicamentos nefrotóxicos, como los AINES, como los aminoglicósidos, etc. En caso de que no se puedan evitar estos nefrotóxicos, se debe ajustar la dosis con cualquiera de las calculadoras que podemos encontrar pues, en línea, en donde nos dicen cómo ajustar la dosis de estos medicamentos. Entonces, de nuevo, la visión general del tratamiento, desde abajo, la suspensión de nefrotóxicos, el mantenimiento del volumen y la presión, que ya vamos a ver cuánto se va a mantener, monitoreo hemodinámico, monitoreo de creatinina y gasto urinario, cada cuánto la creatinina se puede monitorizar cada 4, 8, 12, 24 horas, dependiendo de la gravedad del paciente, y el gasto urinario generalmente es continuo. Evitar la hiper o la hipoglucemia. Hay que utilizar alternativas a medios de contraste, porque se ha visto que los medios de contraste yodados, incluso los que tienen gadolíneo, son muy nefrotóxicos. El ajuste de dosis de medicamentos, como les dije, y ya finalmente la unidad de cuidados intensivos junto con la terapia de reemplazo renal. Entonces, dentro de los líquidos y las transfusiones, vamos a ver que entonces la hipovolemia, si mi paciente está hipovolémico, le tengo que dar líquidos, porque entonces tengo que mejorar esa hipovolemia. Y tengo que evitar los balances positivos. ¿Cómo se hace eso? Lo que sugiere la literatura es utilizar cristaloides balanceados. Tengo que evitar líquidos hiperclorémicos como la solución salina normal. Es decir, debo hacerlo con Hartmann o lactato de Ringer. ¿Por qué evitar la solución salina normal o los líquidos hiperclorémicos? Porque ellos lo que hacen es que aumentan las posibilidades de que el paciente desarrolle acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, a un paciente que está en UCI, que tiene lesión renal aguda, que tiene otras comorbilidades, lo último que queremos es que le dé una acidosis. Listo. Entonces, cristaloides balanceados. ¿Cuánto ponemos? Ya ahí viene uno de los grandes debates. Entonces, lo que se dice es que depende mucho del criterio clínico y del criterio médico de la persona que vaya a utilizar esos bolos.
Cuando ya tengo un paciente que necesito resucitar, porque tengo una sepsis o porque tengo una hipovolemia severa o lo que sea, lo que dice la recomendación es dele al paciente lo necesario como para resucitar su estado hemodinámico y después de eso esté muy pendiente a los resultados adversos que puedan llevar la sobrecarga de líquidos, que incluyen complicaciones cardiopulmonares, falta de recuperación de la función renal, aumento de la mortalidad, etc. Listo. Entonces, generalmente en un bolo de fluidos en un adulto incluye una infusión de 500 mililitros de líquidos isotónicos, cristaloides balanceados, durante 15 minutos, o un test de líquidos con una administración de 250 mililitros o 3 mililitros por kilogramo. Listo. En pacientes deshidratados graves, puedo aplicar de 1 a 3 litros de cristaloides balanceados de 24 a 48 horas para evitar la sobrecarga de líquido. Y finalmente, cuando ya tengo un paciente estabilizado, lo que tengo que hacer es un desmonte gradual para minimizar la administración de líquidos que le tengo que dar y evitar, como les dije, la sobrecarga. No se recomienda dar albúmina ni coloides, esto antes se daba, ya no se da, aumenta la mortalidad. El bicarbonato. Entonces, existe controversia también. Generalmente cuando el paciente tiene acidosis metabólica, que es una complicación de la lesión renal aguda que tiene, se puede administrar bicarbonato si las concentraciones séricas de bicarbonato están por debajo de 15 a 18 milimoles por litro. Listo. Ahí podríamos utilizar el bicarbonato como tratamiento. En pacientes que tengan acidosis láctica, se restringe la administración de bicarbonato a no ser de que el paciente tenga una acidosis grave, es decir, que su pH arterial sea de menos de 7.1 a 7.15. Listo. Y las transfusiones también dependen mucho. Entonces, generalmente un paciente se transfunde cuando tiene una hemoglobina menor de 7, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con una hemoglobina de 6,8, no le voy a poner 3 unidades de sangre, ¿cierto? Porque entonces lo lleno de líquidos y le causa una sobrecarga, no. Si el paciente tiene de 6 a 7 de hemoglobina, le voy a dar ¿cuánto? Una unidad de sangre, ¿cierto? Y miro si ahí mejora. Si no mejora, le doy otra unidad de sangre. Y así sucesivamente. Aquí no lo puse, pero otra es el paciente que tiene trombocitopenia. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene menos de 15.000 plaquetas, le debo de transfundir inmediatamente porque ese paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Si el paciente tiene entre 15 y 50.000 plaquetas, solo debo de transfundir si hay manifestaciones de sangrado. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Si algo me interrumpen y yo les aclaro alguna duda. Los vasopresores. Entonces, las metas de la presión arterial media son de 65 a 70 milímetros de mercurio. En hipertensos es más de 80 milímetros de mercurio porque ellos tienen una pérdida de la regulación arterial y las arterias de las personas que son hipertensas crónicas se vuelven menos distendibles, entonces necesito una presión arterial media más alta para poder que a ese riñón le llegue la misma cantidad de sangre. Listo. Y con respecto al uso racional de vasopresores, se dan cuando el paciente no responde a los líquidos iniciales que le doy y tengo que tener mucho cuidado en pacientes que ya están hipovolémicos, porque en pacientes ya hipovolémicos los vasopresores lo que me pueden causar es una necrosis distal, es decir, en los dedos, en el pene, etc. Entonces, eso lo queremos evitar a toda costa. Entonces, si un paciente está hipovolémico, al mismo tiempo que le reponemos o le intentamos reponer primero los líquidos, y si no responde a la reposición sola de líquidos, le vamos a iniciar vasopresores. ¿Cuál? El ideal es la norepinefrina. Se han hecho estudios con la vasopresina, pero la vasopresina no ha demostrado ser mejor que la norepinefrina, entonces por eso se tiene como segunda opción en el caso de que no la tengamos. Y la dopamina definitivamente no se recomienda. ¿Listo? Con los diuréticos. Entonces, los usos. Ya vamos a acabar por si están muy cansados. Los diuréticos. Entonces, los puedo dar, o las indicaciones son en los pacientes que tengan trastornos electrolíticos, porque los diuréticos
lo que hacen es que favorecen que se excreten ciertos electrolitos y nos puedan mejorar la función del paciente. Otra indicación es la sobrecarga de líquidos y otra indicación es la acidosis metabólica. ¿Cuál diurético utilizamos? La furosemida. Es la que está indicada, es la mejor que hay, es muy disponible, listo. Y lo que tenemos que hacer es una prueba de furosemida, un test de furosemida, que lo que se hace es que se le da al paciente un bolo intravenoso de 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Cuál le doy de estos dos? Le doy 1 miligramo por kilo si el paciente no estaba tomando furosemida antes. Porque el paciente va a ser mucho más, pues va a responder mucho más fácil a esta dosis. En cambio, si el paciente estaba tomando furosemida antes, le doy 1.5. Listo. Lo que hago es que miro la diuresis a las 2 horas. Después de esas 2 horas, si el paciente orinó menos de 200 mililitros, significa que ese paciente no, menos de 200, significa que ese paciente no responde. ¿Y qué pasa si no responde? No tiene ninguna utilidad seguir utilizando diuréticos, porque el paciente no va a responder. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué implica? O generalmente este paciente que no es respondedor a los diuréticos tiene más probabilidades de necesitar en un futuro terapia de reemplazo renal y puede progresar a estadio de AKI 3. Por el contrario, si después de eso tiene una diuresis de mayor de 200, el paciente es respondedor de los diuréticos y los puedo seguir administrando con cautela para evitar la sobrecarga de líquidos. Listo. La administración en infusión o en bolos. Ya no la de la prueba, lo del test de diuresis, porque saben que el test es en bolo, ¿cierto? El test es en bolo. Pero ya la administración seguida, ya después de que este test de diuresis me dio si es responder o no, la hago en infusión o en bolos. La verdad es que se puede hacer como usted quiera, pero la administración en infusión ha demostrado que disminuye las complicaciones y la toxicidad ótica, porque la furosemida tiene la mala fama de ser tóxica para los oídos. Entonces la infusión en bolo al parecer disminuye pues esa complicación. Además es muy útil si tengo el paciente en UCI, pues porque yo ya tengo los implementos necesarios como para ponerle al paciente pues una infusión de furosemida. Listo. Nutrición y medicamentos. Entonces, ajustar el aporte calórico y proteico. Los pacientes con lesión renal aguda deben recibir una ingesta básica de 0.8, 0,8 a 1 gramos de proteína kilo día. Listo. Y una ingesta total de energía de 20 a 30 kilocalorías por día. Listo. Y qué es lo que se recomienda en las guías de KDIGO. Listo. Los pacientes que están ya en terapia de reemplazo renal, como la función de los riñones de ellos ya la está haciendo pues una máquina, no la está haciendo como tal los riñones, entonces se le puede aumentar la cantidad de proteína diaria que puede tomar. Entonces los pacientes con terapia de reemplazo renal pueden tomar de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilo día, hasta, y esto lo puedo aumentar hasta 1.7 en pacientes que están en terapia de reemplazo renal continuo. Listo. Lo mismo aquí, evitar nefrotóxicos, si el paciente está tomando ciertos medicamentos, ajustar la dosis, como dice aquí. Hay algunos medicamentos naturistas, algunas hierbas chinas que pueden empeorar el estadio de la lesión renal aguda, entonces se debe consultar por esas cosas que estén tomando los pacientes para, en la medida de lo posible, pues que las deje de tomar. La hipercalemia. La hipercalemia es una complicación muy frecuente de la lesión renal aguda y es muy deleteria para el paciente. Entonces debemos hacer una monitorización continua de los niveles de potasio del paciente cada 4, cada 8, cada 12 horas, cada día, dependiendo de la gravedad pues, del paciente y de qué tan elevado esté el potasio cuando yo lo miro por primera vez. Le tengo que hacer un EKG a todos los pacientes. Si mi paciente tiene alteración en el electrocardiograma que sugiera que haya una
una hipercalemia, o si el paciente tiene un nivel de potasio mayor a 6.5 que no responde al tratamiento médico. Entonces, si tengo una alteración del potasio mayor de 6.5 miliequivalentes por litro o cambios en el EKG que no responden al tratamiento médico, que ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento médico, ese paciente tiene criterio para entrar en urgencia dialítica, es decir, en terapia de reemplazo renal. ¿Listo? El gluconato de calcio. El gluconato o cloruro de calcio. Lo que hace el gluconato de calcio, para cuando les pregunten, él no disminuye los niveles de potasio. Eso no es lo que hace. Él lo que hace es que estabiliza la membrana. Entonces hace una estabilización de la membrana celular y esto mejora, digamos, los cambios electrocardiográficos y el paciente disminuye la posibilidad de tener, de que desarrolle arritmias. Listo. Y finalmente las otras medidas para tratar la hipercalemia. Esto en pacientes que no cumplan criterios para terapia de reemplazo renal, puedo hacer otras medidas, otros tipos de manejo médico, que serían, primero, los beta-agonistas. Los beta-agonistas como el salbutamol y la terbutalina, perdón, han demostrado que los agonistas beta-2 como tal han demostrado que disminuyen los niveles de potasio en suero a través de un desplazamiento de potasio al interior de las células porque tienen un efecto sobre la bomba sodio-potasio ATPase. Listo. También se puede utilizar una solución repolarizante, que la solución repolarizante, la solución repolarizante es una solución de 10 unidades internacionales de insulina más 200 cc de dextrosa al 10% en agua destilada, y esto lo que hace es que mejora el desplazamiento del potasio al espacio intracelular, entonces disminuye los niveles en sangre. Las resinas de intercambio iónico, que son el poliestireno sulfato de sodio, las resinas de calcio, y ellas lo que hacen es que ayudan a la excreción renal de potasio. Y deben eliminarse, es muy importante, todas las fuentes externas de potasio, incluidos los medicamentos que tengan efecto sobre el potasio, aumentándolo, como son los antagonistas beta-adrenérgicos. Aquí son agonistas los que yo uso para disminuirlo. Y los antagonistas beta me lo suben. Entonces los tengo que quitar. ¿Listo? Los diuréticos, ahorradores de potasio, como la espironolactona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2. ¿Listo? Entonces, en lo posible, quitar esos medicamentos o ajustarlos a la dosis. Y 2 diapositivas pequeñas de terapia de reemplazo renal y ya acabamos. Listo, para que no se vayan todavía. Entonces, bueno, con la terapia de reemplazo renal ha habido una controversia muy grande entre si la inicio al principio, es decir, tempranamente, o después de que el paciente me desarrolle criterios de terapia de reemplazo renal, que ahorita los vamos a ver. Entonces, ha habido diferentes estudios y las diferentes guías como la CADIGO, NICE y una sociedad francesa han dicho diferentes cosas de si se debe empezar antes o tempranamente la terapia de reemplazo renal o después de que el paciente cumpla los criterios de urgencia dialítica. Por ahora no se sabe la respuesta a esto, la respuesta certera, pero lo que se hace en nuestro medio es que hacerle terapia de reemplazo renal a un paciente que no cumple criterios de urgencia dialítica en nuestro medio es extremadamente costoso y no ha demostrado ser beneficioso con respecto a darle esa terapia después de que el paciente cumpla los criterios de terapia de reemplazo renal. Entonces, por lo tanto, no se hace una TRR temprana, ¿cierto? Sino que se espera que el paciente cumpla los criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Entonces, hay varios. Uremia grave. ¿Qué es uremia grave? Un BUN de más de 100 o una creatinina de más de 5. O incluso manifestaciones clínicas de uremia, como la pericarditis, o un compromiso del estado, con un compromiso del estado hemodinámico o una alteración del estado de conciencia. La hipercalemia grave, que se define
como una hipercalemia mayor de 6,5 que no responde al tratamiento médico, como les dije ahorita. Y aquí algo muy importante, mayor a 6,5 que no responde a tratamiento médico o de 7, una hipercalemia de 7,5 a 8, de 7,5 a 8, independientemente del tratamiento médico. A este paciente que tenga una hipercalemia tan grande, ni siquiera le intente hacer tratamiento, ni siquiera le intente hacer tratamiento médico. De una vez se va para terapia de reemplazo de renal. Listo. Porque esto ya es urgencia dialítica. Porque este paciente está en una arritmia inminente. Acidosis grave, que es un pH arterial de menos de 7,15, como les había dicho. Sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos. Sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos. Anuria o oliguria persistente, que ¿qué es anuria o oliguria persistente? Es por más de 24 a 48 horas. Y como se lo pudieron adivinar, generalmente es que no responde al manejo, ¿cierto? A los líquidos que uno le ponga. Y los pacientes, aquí hay una salvedad. Si los pacientes no tienen ni anuria ni oliguria, pero tienen disminución del gasto urinario, lo que yo les hago es una terapia de reemplazo renal especial en la que se hace un ultrafiltrado del plasma que se utiliza solamente para sacar el líquido extracelular o de los compartimentos y mejorar el estado del paciente. Listo. No es como tal una terapia de reemplazo renal así entera, sino que se hace un filtrado del plasma y eso mejora la condición de los pacientes. Intoxicación con sustancias dializables como la metformina, el polietilenglicol, entre otras. O intoxicación con una sustancia desconocida, pero que el paciente tenga acidosis. También es indicación de terapia de reemplazo renal. O otros como cuáles, hipertermia maligna o alteraciones del sodio, hipo o hipernatremia que no respondan a tratamiento médico. Y aquí una pregunta muy importante, antes de que finalicemos. ¿Hasta cuándo prolongo yo la terapia de reemplazo renal? Pues bien, depende mucho. Yo empiezo con la terapia de reemplazo renal y después evalúo otra vez a mi paciente. ¿Sigue cumpliendo con algún criterio de urgencia dialítica? Continúo la terapia de reemplazo renal. Si no lo cumple, el paciente empieza a mejorar, sus niveles de potasio están por debajo de 6,5, empieza a ser respondedor a diuréticos, ya no tiene anuria o oliguria. Se sabe que el paciente ya no tiene manifestaciones de intoxicación por la sustancia X con la que estaba intoxicado, pues yo puedo mirar si el paciente se beneficia de no hacer la terapia de reemplazo renal una vez y mirar cómo sigue. Si el paciente efectivamente sigue con la mejoría, pues ya no hay indicación de terapia de reemplazo renal, pero si vuelve a empeorar, pues vuelvo a la terapia de reemplazo renal. Listo. Y bueno, esta es la bibliografía y esto era todo lo que tenía por compartirles en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me demoré un poco más del tiempo que tenía previsto, pero pues espero que haya quedado todo como muy claro, que les haya gustado y